Miedos, rencores y política. Esta semana y luego de las elecciones del 26 de octubre juraron los legisladores nacionales, provinciales y locales de las distintas fuerzas políticas. Para algunas personas que suelen decir yo mañana me tengo que levantar a trabajar igual que siempre, tal vez pase desapercibido. Aunque no evalúan que ese puñado de hombres y mujeres, en calidad de representantes de todos y todas, van a decidir el escenario en que van a desarrollar esa relación laboral entre trabajadores y empresarios de diferentes rubros y magnitudes productivas, entre otras cosas, que van a alterar positiva o negativamente la vida cotidiana de la población. Aunque los empresarios productivos transitan una crisis que siempre la pagan trabajadores y trabajadoras, hay un aroma en el aire que tensa cada despertar de los argentinos y argentinas. Es un indicador que, más allá de las ventajas supuestas que el RIGI o la ley Bases promueven, no es todavía lo suficientemente confiable para los inversores extranjeros a los que los invitan a volcar sus capitales en nuestro país, y eso no muestra un buen venir para el gobierno nacional. Es tal vez ese malestar social que intenta mostrar la verdadera oposición en el Congreso Nacional lo que lleve a sentir temor al oficialismo, que intenta mostrarse como un gobierno sólido que transformó un ámbito de debate de ideas como es la Cámara de Diputados en un acting de cancha de fútbol donde, entre comillas, el local se embiste de la agresión de su parcialidad contra el visitante, intentando intimidar para minimizar el accionar de esa oposición. Lilia Lemoyne, utilizando improperios y desacatando el protocolo ante un presidente provisional de esa Cámara, como fue lo sucedido este miércoles 3 de diciembre que protagonizó Gerardo Cipollini, mostró que podés pasar muchos años en tu labor legislativa pero no tener el respeto de tus pares, mucho más cuando un micrófono abierto te expone con expresiones como «qué buena está la peruca», cuando le toca jurar a una diputada electa de una provincia. Pero volviendo al tema miedo, podemos decir que la intención de Lemoyne, quien no ha tenido una profusa labor de presentación de proyectos como legisladora, y muchos de su bancada, pretendieron, entre comillas, marcar la cancha al peronismo y sus aliados, y una vez más sobreactuaron cierta imagen de lealtad a Javier Gerardo, que se hizo presente en el Congreso a la jura de sus legisladores, acompañados por Karina 3% y Manuel Adorni. Lo cierto es que más allá de la dramatización de lealtad, lo que se hace evidente por la matemática es que este Congreso es un gobierno de minorías, ya que nadie reúne por sí mismo los 124 diputados que necesitan para lograr quórum propio. Escenario necesario para tratar cualquier iniciativa de oficialismo u oposición en un futuro cercano. Y eso obliga a ambas facciones a negocios y a negociar con un puñado de legisladores. Estos encuadrados en Provincias Unidas, conducidas por los cordobeses, hasta en el bloque federal de Pichetto, que concreten la posibilidad de tratamiento. Sin dudas que las lealtades se han mostrado lábiles a la hora de tratar temas escabrosos para los legisladores que vuelven a sus provincias y son interpelados por sus votantes o comprovincianos, cuando no producen beneficio y que con el gobierno de la libertad avanza han sido muchas ocasiones donde lo comprometido no se cumple. Aquella estrategia donde las fuerzas partidarias provinciales habían sabido manejar como palanca de negociación presupuestaria o de obras para su pago chico, quedó en desuso por la apuesta a Provincias Unidas, que orejeó y perdió la posibilidad de aportar un presidenciable que terciara entre libertarios y peronistas. Situación que ya gran parte del PRO definió como inútil frente a la polarización que Javier Gerardo, Karina 3% o Santi Caputo acertaron en utilizar, al menos por ahora progresivamente, productiva.
modificando el contexto legislativo nacional frente al avance que Kicillof mostró en las elecciones del primer distrito electoral del país, como es la provincia de Buenos Aires. Y como para algunos cualquier colectivo les queda bien, se subieron al de La Libertad Avanza. Nuestra provincia tampoco escapó esa lógica frente a los resultados, aunque con otros nombres, tomó el mismo camino, ante la posibilidad de la pérdida de la provincia por parte de Unidos o Maximiliano Puyaro, a sabiendas que la empresa más difícil será recuperar el mando de la Rosario, principal nodo electoral de la provincia, y que representa el 40% de la elección provincial, que confirma el dicho de que quien gana Rosario gana la provincia. Lo cierto es que la jura de los concejales de la novísima ciudad autónoma de Rosario dio ciertas alertas en el campo popular que desalientan certezas que hasta la definición de la lista a diputados nacionales eran fuertes a la imagen pública y que cambiaron después del 26 de octubre. La separación de Ciudad Futura y el peronismo, o la reunión de los peronistas, Iniciativa Popular y el concejal Caruana en el Consejo Municipal de Rosario, otorgó la posibilidad de que María Eugenia Schmuck vuelva a ser presidenta del cuerpo por 7º año consecutivo, aún siendo el oficialismo la primera minoría. Consecuencia, un consejo con la oposición fragmentada otorga un escenario de continua negociación porque el oficialismo, independientemente de su casi natural acuerdo con La Libertad Avanza, no tiene quórum propio. Y entonces una vez más se verá qué tipo de concesiones hace Pablo Habkin para mantener su gestión en el Consejo. Y también genera una fuerte ofensiva hacia Juan Monteverde, quien aparece hasta hoy como el candidato más fuerte a reemplazar a Habkin en el Palacio de los Leones en 2027. Si bien es un escenario diferente en la legislatura provincial, porque el oficialismo sí es mayoría, el 2027 y la reforma constitucional mediante deja una seria duda de la conformación de las cámaras con el sistema DONT a pleno sobre todos los legisladores en diputados provinciales, que hasta la reforma el ganador se llevaba 28 bancas que le daban el privilegio de la gobernabilidad, o no, si la perdía el oficialismo. Prueba de ello han sido tanto Miguel Lifchi o Antonio Bonfatti como Omar Perotti. Aunque la preocupación de Puyaro pasa por el desgranamiento veloz del capital electoral del actual gobernador, tomando en cuenta que tuvo 3 oportunidades de revalidar su gestión y mostró la reducción de 1 millón a 480.000 en abril, de 1 millón que había obtenido el 10 de diciembre de en octubre del 2023, a 480.000 en abril del 2025. De 480.000 a 380.000 en julio y de 380.000 a 320.000 en octubre, tomando en cuenta que la cabeza de la lista en la elección nacional era su propia vicegobernadora y la campaña fue la del mismo binomio que gobernó desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha. De alguna manera, esa es la escena actual de la arena política institucional de estos días, aunque hay otros miedos más escondidos o menos visibles para el común denominador que podríamos decir representa una marea de fondo o subsuelo de la patria. Nos referimos al industricidio por goteo que el gobierno nacional viene generando con sus políticas financieras y de comercio interior y exterior. Desde el inicio, el uso de la motosierra en el empleo público, pasando por la reticencia a devaluar luego de aquel primer 118% de diciembre de 2023 que dejó un fuerte déficit no solo en la macroeconomía, sino en la economía doméstica de cada argentino o argentina, asalariados, por la pérdida de poder adquisitivo. Si a eso le sumamos la suba continua de la energía combustible y los servicios como telefonía, salud, internet, educación, entre otros, vemos la depresión de los salarios, pero también la retracción del consumo interno que muestra a las claras que por más que intenten explicar tecnocráticamente con una planilla de Excel que la recesión técnica ya no existe,
La recesión concreta provoca una fuerte herida al sistema productivo nacional y da por tierra cualquier intención de seducir inversiones extranjeras del rubro, cuando no, una huida de empresas que hace décadas estaban instaladas en el país y podemos decir que empresas de elementos de limpieza o empresas alimenticias como Carrefour o Jaguar ya demostraron ese tipo de cosas. Habrá quien pueda dudar de nuestro análisis, pero la política de apertura de importaciones de la Libertad Avanza provocó que las automotrices caigan 30% en su producción y venta, y las alimenticias 25% menos. Según informes del sector pymes, la importación de automóviles creció 9 veces, las motos 7 veces, electrodoméstico, línea blanca 4 veces. Tal vez esta descripción nos emparenta la explicación difícil del gobierno con lo que exponemos. Para facilitar la mirada negativa, les contamos que el resultado no es solo la menor venta o consumo por importación sencilla o mecánicamente, sino que el resultado afectado es los despidos de trabajadores que desde decenas, como en Essen o Corben, de a centenas, como en Whirlpool, miles y miles de familias quedan sin ingresos. Por lo que consumen menos, por lo que demandan menos productos, por lo cual en un efecto cascada vuelve a prescindir de la mano de obra nacional, ya que el ingreso de productos terminados de China o de Israel quita posibilidad de empleo de mano de obra argentina. También confirma otra mentira que destaca la Libertad Avanza desde el gobierno nacional, que es que los migrantes de países vecinos sacan el empleo de los nacionales. Por el contrario, el empleo se licúa cuando no producimos y el dólar bajo permite seducir a empresarios que les conviene mantener rentabilidad importando y no produciendo. Tampoco es una receta nueva. Esto algunos que ya peinamos demasiadas canas lo vimos en la década del 70, cuando Alfredo Martínez de Oz encabezó el Ministerio de Economía de la dictadura más cruenta y más sangrienta de nuestro país. Llegando a fin de año, las familias argentinas, santafesinas y rosarinas ven sus escasos recursos para un evento como son las fiestas navideñas y de fin de año. Pero ese temor está más oculto, pero no menos amenazante por parte de la población. Si sumamos la falta de empleo por importación de bienes y servicios, los despidos que impiden planificar la vida cotidiana de las familias y siembran incertidumbre, la compra o alquiler de divisas por parte del Banco Central y el Tesoro Nacional, pero la fuga de esas divisas, dólares en concreto, no acumulando reservas para pagar los vencimientos de deudas próximos, la generación de deuda para pagar deuda del Ministerio de Economía, la recesión interna, muestra a las claras que el volcán socioproductivo está en plena ebullición. Los miedos están a flor de piel. Los rencores dentro de las fuerzas políticas del campo nacional y popular muestran la debilidad institucional para frenar a Javier Gerardo. El rencor de la Libertad Avanza hacia la oposición puede dar un resultado de batalla de inmovilidad en el Congreso en el mejor de los casos, o el avasallamiento institucional por parte del oficialismo en un toma y daca inescrupuloso. La política muestra que para muchos que navegan esas aguas se ha transformado en un fin y ha dejado de ser un medio para transformar la realidad para un mejor vivir de la sociedad. Y es un tembladeral que solo el pueblo romperá este laberinto sin tener un destino concreto por ahora. Pero hemos vuelto a la simple definición previo a la Libertad Avanza. Los argentinos y argentinas sabemos que no queremos. Falta definir qué es lo que queremos colectivamente y si eso es la definición de qué necesitamos para ser feliz. Bienvenidos nuevamente a los Juegos del Hambre. Buenos días. Bienvenidos. Esto es Vox Populi.